Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a dar comienzo a esta parte del quinto mandamiento en cuanto a lo que se refiere a nuestros hijos, a su educación. En primer lugar vamos a analizar que una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, entre socialización y sociabilización, que nos han vendido como, nos confunden con la terminología. Cuando tomamos la decisión de retomar el derecho de educar a nuestros hijos, educarlos en casa, ¿no es cierto? Uno de los aspectos que algunos mencionan, que muchos reclaman, es la ausencia de socialización, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿esto es correcto o no? Para empezar, los verbos socializar y sociabilizar no significan exactamente lo mismo, por lo que no es adecuado utilizarlos de manera indistinta. Según el diccionario académico, socializar es transferir al Estado algo de propiedad privada, hacer vida de relación social, o sea, son dos cosas. Una cosa es transferir al Estado algo que es de propiedad privada, eso lo socializa. Hacer vida social también es socializar. Adaptar a un individuo a las normas del comportamiento social, ¿sí? Lo cual viene a decir transferir al Estado, ¿no es cierto?, algo que era privado. Exactamente lo mismo. Y extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos. Es decir, socializar algo que antes era un privilegio para algunos. Por ejemplo, la educación, ¿no es cierto? Antes era para algunos pocos, luego se hace popular, por así decir. Esto deriva de la palabra social, ¿sí? Mientras que sociabilizar significa hacer sociable, esto es, inclinado al trato y relación con las personas en cuanto al intercambio justamente de convivencia. Esto deriva de la palabra sociable. Son similares, pero no son exactamente lo mismo. Lo que se nos reclama siempre es que el niño, si no va a la escuela, no va a tener socialización, pero en realidad es sociabilización, ¿no es cierto? ¿Por qué esto es importante? Este detalle. En el plan de adoctrinamiento educacional al que hemos sido sometidos por generaciones se ha hecho mucho hincapié en la supuesta importancia de la sociabilización de los niños, es decir, que tengan contacto con otros chicos, ¿no es cierto?, y aprendan a convivir dentro de las normas de la sociedad. Sin embargo, lo real es que se trata de un proceso de socialización, ¿sí?, en el cual los padres toman a sus hijos y los transfieren de su propiedad privada al Estado y dejan de tener derechos sobre ellos, para que comiencen a tener una vida de relación social con otras personas, ¿no es cierto?, incluyendo compañeros, maestros, trabajadores sociales, etcétera, ¿no es cierto?, con el fin de adaptarlos a las normas del comportamiento social. O sea, los adoctrinan para que tengan un comportamiento aceptable para la sociedad. No importa si es aceptable o no para la familia. Un comportamiento que no sobrepase la media, que no se salga de las normas. Pero como todo adoctrinamiento, esto es superficial e impuesto y los niños terminan rebelándose a este sinsentido. Entonces, mientras que nos venden que lo importante es que el niño sociabilice, es decir, establezca relaciones sociales, el hecho concreto es que lo que hacen es socializarlos, ¿sí?, apoderarse de ellos, ¿sí?, al punto de que en muchos países los padres llegan a perder la potestad sobre sus hijos y toman decisiones contrarias a las del Estado en asuntos de educación, vacunación y otros. Hola Gaby, hola Blanca, hola Eduardo, hola Jorsanuri, no conozco, no sé cómo es tu nombre. Bienvenidos a todos. Pero ¿qué es este concepto de socialización? Es bíblico. La socialización en nuestra sociedad moderna es condicionar al niño a pertenecer a un grupo específico y comportarse igual que el grupo. Eso es socializar. Tiene que ver con asumir como propias las características, gustos y tendencias de la mayoría. Esas características les han sido impuestas a todos, de manera que no son los gustos de la mayoría, logrando una uniformidad en la forma de aprender, en la forma de razonar, de vestir, de responder y de vivir. En la socialización moderna, el grupo es la meta.
¿sí? Y todos avanzan en pro del grupo y por la supervivencia del grupo y no del individuo. El individuo lo que hace es encajar en el grupo, ¿sí? A pesar de que parece individualista y que parece egoísta, sí, el individuo que forma parte de ese grupo es individualista y es egoísta, pero de cualquier manera a lo que se apunta es el grupo. Si el individuo sobresale o no encaja en el grupo, tiene que ser eliminado por el bien del grupo. Los niños deben compartir la mayoría de su tiempo con otros niños de la misma edad y también deberán aprender al mismo tiempo, al mismo ritmo, de la misma manera, obteniendo los mismos resultados, ¿sí? O la misma respuesta, dando la misma respuesta correcta según el criterio de la mayoría, ¿sí? O el estándar de los maestros. Se hacen solamente proyectos en grupo. No se trabajan cosas individuales, ¿sí? Donde todos deben desarrollar un tópico de la misma manera. Sí, de la misma manera y obteniendo el mismo conocimiento, y no hay importancia sobre el trabajo individual ni las necesidades o aportes del individuo en sí mismo. Esta socialización no es saludable y no es lo que Login quiere. Los actuales formadores de este moderno socialista de educación están proponiendo un supuesto cambio positivo a futuro, ¿no es cierto?, en el mundo, pero en realidad no lo es, como de costumbre, como todas las cosas que tiene este sistema. Promesas a futuro y malos resultados al presente. Yahweh enseña la importancia del individuo, el mundo enseña la importancia del grupo, de la sociedad, del sistema. ¿Sí? Yahshua resalta la forma especial en que Él creó a cada uno de nosotros individualmente, sí, para pertenecer a una familia y para pertenecer a un cuerpo, ciertamente, pero cada uno con una maravillosa e irrepetible unicidad. No hay dos de nosotros iguales. Él nos hizo a todos una variedad única. Por lo tanto, si falta una persona, falta algo en la creación, falta algo en el cuerpo, pero en el mundo con su socialización, la identidad del ser humano está en la pertenencia y aceptación que el individuo tiene en el grupo y no en la relación con el padre, lo cual hace que la persona se sienta frustrada y acabada si no hace parte de un grupo, no es aceptada por este, sobre todo en una edad de infancia y de adolescencia donde la aceptación del yo es muy importante para los niños para establecer su identidad propia, ¿no es cierto?, dentro de la familia, y si lo largamos en el medio de un grupo, tiene que ser igual a todos, porque si no, desespera, ¿no es cierto? Los analistas sociales quieren aplicar comportamientos animales a los seres humanos, ¿no es cierto? Y al descubrir una forma de vida en el reino animal, asumen que el ser humano debería comportarse de la misma manera. Pero en realidad nosotros no somos animales. Y ese es un grave error que este sistema, junto con tantas otras cosas, nos disminuye como creación, ¿no es cierto? Creación y única. Somos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Elohim, lo cual nos da un valor único e irrepetible. Por supuesto, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, han sido diseñadas para dar soporte científico, entre comillas, a la idea subyacente y deprimente de que somos polvo de estrellas entre millones de estrellas, o sea, nada, ¿no es cierto? Y al venir de una evolución del macaco, peor todavía. Entonces es deprimente ser un ser humano, según la ciencia. Es decir, no somos nada, no valemos nada, poco importa entonces lo que hagamos o dejemos de hacer, al final de cuentas. Si se han preguntado el motivo de tantos suicidios de jóvenes y adolescentes, es este. No se sienten amados, no se sienten importantes y al contrario, se sienten inútiles y perfectamente descartables, porque eso es lo que el sistema les enseña. Para muchos de ellos estos sentimientos son demasiado dolorosos para poder soportarlos o asimilarlos siquiera. Por el contrario, las escrituras nos dicen que cada uno de nosotros fue creado con un propósito único, con un Padre que nos ama tanto, que nos creó a su propia imagen y semejanza, nos dio dominio y autoridad sobre esta creación, nos dio padres terrenales que lo representan para enseñarnos a representarlo a Él delante de nuestros propios hijos, cuando aceptamos a Mashiach como cabeza de nuestras vidas, obviamente, y andamos en sus caminos. Este es el tipo de individualidad buena,
¿sí? Porque es una individualidad que solo completamos en Mashiach. Y es cuando estamos completos en nosotros mismos y no necesitamos hacer parte de la socialización para tener una identidad, no necesito estar en ese grupo para tener una identidad de lo que soy, ¿no es cierto? Porque nuestra identidad nos la ha dado el Creador. Aquí podemos estar en soledad, que nunca nos vamos a sentir solos. Al contrario, la soledad mala es la que tiene temor de no pertenecer al grupo. Es una soledad que es más bien un abandono. La soledad de Elohim no tiene temor, sino dignidad, porque Él nunca nos deja solos. La educación actual está entonces preparando a nuestros niños para el socialismo. Es decir, para que sean integrados como productos de estados. Nuestros hijos son productos, nosotros. En su momento, que somos hijos, fuimos hijos, también somos productos. Los integra como productos desde la producción, o sea, obreros, hasta el consumo. Los consumidores son todos, todo el ser humano forma parte de todo eso que hace al sistema, ¿no es cierto? Y esta no es la forma de gobierno indicada por Elohim, ciertamente. En este tipo de educación para el socialismo, en primer lugar, no se permite pensar al individuo por sí mismo, porque si piensa diferente es sancionado. Tal vez a simple vista parezca, sobre todo a los jóvenes, que hay muchas opciones diferentes, ¿sí? Una para cada gusto, un estilo para cada persona, que no hace falta conformarse con un estilo, puede elegir aquel. ¡Ay! ¡Cuánta variedad que tiene este sistema! Sin embargo, tarde o temprano se chocarán con la realidad de la vida concreta y aprenderán que si no se regulan a las normas sociales, no trabajarán, no comerán, no podrán hacer nada. Los mayores rebeldes sociales y culturales, el mejor ejemplo son los íconos musicales, ¿sí? Siempre han tenido vidas poco satisfactorias, llenas de soledad, depresión, drogas y finales trágicos. En segundo lugar, se evalúan constantemente con preguntas que solo tienen una respuesta correcta. Una, nada más, verdadero o falso, ¿sí? ¿Qué, cuándo, quién, o sea, cosas así. Se prioriza el multiple choice, ¿no es cierto? Las opciones preelaboradas con casillero para marcar sobre la elaboración de una respuesta creativa, individual, propia de cada uno. Y en tercer lugar, no se permite al niño expresar su conocimiento con libertad, de ninguna manera. No lo puede aplicar según su razonamiento porque todos tienen que escribir o colorear lo mismo, del mismo color, de la misma forma y nada más. Y no se puede sacar una cosa fuera de contexto para aplicarla a una nueva situación, porque eso entonces no le funciona. Hola Jorge, ahora sí. Hola Johnny. En la educación bíblica, al contrario, se resalta el valor del individuo y se valora su razonamiento y pensamiento individual, porque cada uno de nosotros tiene una relación única, personal con el Padre. Yahweh nos dio conciencia y por eso muchas veces nos sentimos incómodos con algunas prácticas de la educación. Esto sucede también a los niños, ellos se aburren, se sienten incómodos cuando no se les permite pensar y opinar por sí mismos, sino que se pretende estandarizar su aprendizaje y hacerlo una cosa rígida. De esta manera, ¿qué logramos? Niños que no quieren ir a la escuela. Es bastante lógico dentro de todo. Los chicos no son tan ilógicos. Si la escuela no tiene un buen método, la escuela va a ser una cosa aburrida. Leer es aburrido, estudiar es aburrido. Cuando se les inculca todo eso, a los niños terminan descartando la educación en general, como que todo aprendizaje es aburrido, ¿no es cierto? Y las personas sin educación son mucho más fáciles de ser manejadas. Vamos a ver ahora un poquito una breve historia de la educación hebrea y cristiana, ¿sí? En primer lugar, el hogar. Y digo hebrea y cristiana porque esos son los nombres de del desarrollo que ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, para que se sepa que lo vamos a hacer histórico. Desde el principio de los tiempos, el hogar o la familia fue la institución educacional primordial en la tierra, en todas partes. Y cuando leemos el Tanaj y otras literaturas diferentes de la época, antes o después, y se comienzan a entender los principios de la raza humana desde la perspectiva hebrea, se comprende que el plan básico de Elohim siempre ha sido que la educación de su pueblo comenzara desde el hogar. Él nunca dijo, abran escuelas. Él dijo, le enseñarás a tu hijo, ¿no es cierto? Entonces, esas son las reglas que él
colocó para los suyos. En la cultura hebrea los niños ocupaban un lugar de suma importancia. Los hijos son la provisión de Yahweh, el fruto del vientre y su recompensa, dice el Mismor 127. El 128 dice: felices los que honran a Yahweh, que siguen sus caminos. Disfrutarán del fruto de tus labores, serás feliz y prosperarás. Tu esposa será como vid fructífera en tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y en Job también, en el capítulo 5, verás que tu prole es mucha, tus descendientes como la hierba de la tierra, la familia, los hijos, son siempre una señal de la bendición de Yahweh sobre las personas, así que siempre fueron señal de bendición. Por lo tanto, la educación de los hijos también evidentemente es una prioridad alta. Una de las funciones más importantes de los padres hebreos era la educación adecuada y correcta de sus hijos, como Yahweh mismo sabía, porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh, haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido. Entonces, por eso fue elegido Abraham, porque Yahweh sabía que él iba a instruir a sus hijos. Entonces, la instrucción de la ley a las generaciones futuras es siempre mencionada en las escrituras. Varios pasajes del Tanaj indican esto. Por ejemplo, en Shemot 12 dice: y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este rito?, ustedes dirán: es el sacrificio de Pesaj para Yahweh, y dar la explicación completa, ¿no es cierto? En Devarim, el capítulo 4 dice: pero ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas. Y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que te presentaste delante de Yahweh Elohim en Joreb, Yahweh me dijo: reúneme al pueblo para hacerles oír mis palabras, para que aprendan a respetarme mientras vivan en la tierra y así enseñen a sus hijos. Es muy importante la enseñanza para Yahweh, la educación de nuestros hijos. Hola Mili, bienvenida. Escucha Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento, ¿no es cierto? Tanto en casa como andando. Tanto al acostarte como al levantarte, ¿no es cierto? Todo el tiempo hay que estar enseñando estas cosas a los hijos, porque estas cosas no son cosas que se enseñan solamente de palabra, son ejemplos de vida. Por lo tanto, impriman estas palabras mías en su mismo corazón. Átenlas como señal en su mano y que sirvan como símbolo en su frente, y enséñenselas a sus hijos, recitándolas cuando te quedes en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. En Devarim 11. La vida empezó en la familia y por lo tanto la enseñanza también comenzó ahí. Sí, en la literatura más antigua no se encuentran maestros, es decir, personas específicamente responsabilizadas para la comunicación de la fe, una educación religiosa, ¿no es cierto?, a los niños. Más bien los niños eran miembros y participantes de una comunidad entera, ¿sí?, de nutrición en la cual sus padres tenían la responsabilidad mayor, ¿sí?, pero todos educaban a todos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque la comunidad se responsabilizaba absolutamente por todo y todo en aquel momento giraba alrededor de la vida de Yahweh. En general, las madres cuidaban y enseñaban a todos los niños hasta que los varones alcanzaban la edad de poder empezar a aprender el oficio de la familia y se separaban de las hijas que empezaban a aprender las tareas femeninas. Una cosa lógica y normal en todas las culturas también ha sucedido, ¿no es cierto? Es un desarrollo natural. Y entonces los padres iban con los hijos. La educación entonces era bastante informal en cierto sentido, ¿no es cierto? Dado que además todavía no había escrituras, no había la Torá todavía antes, ¿no es cierto? Después, de cualquier manera, se hacía de forma siempre oral, explicando las cosas, enseñando las cosas. De un momento.
Podemos imaginar que mucho aprendizaje se realizaba cada noche mientras las familias, especialmente los hombres, se sentaban alrededor del fuego, ¿no es cierto? Las tiendas y las casas, cuando las tiendas se usaban solamente para dormir, las casas también, ¿no es cierto? La gente solo iba al interior para dormir prácticamente, el resto del tiempo pasaban afuera, ¿sí? Y entonces empezaban a recordar, a compartir, contaban historias y todas las cosas del pasado, ¿no es cierto? Después de llegados a la tierra prometida, estas costumbres típicas de todas las antiguas civilizaciones se mantuvieron y así se transmitían las promesas y los demás asuntos de importancia de padres a hijos. Sabemos que en los primeros tiempos en la tierra prometida no fue todo de forma ideal, tenemos la época de los jueces en las que iban y venían, por lo tanto no practicaban lo que debían haber practicado de leer la Torá como regularmente de la forma en que Moshe se las había estado transmitiendo, ¿no es cierto? Entonces el conocimiento de las cosas santas se transmitía mayormente a través de la celebración de las festividades y las ceremonias, que eran los momentos de unificación nacional, digamos. Por lo tanto, el calendario hebreo fue una herramienta educacional muy importante. No podemos quitarlo porque realmente fue muy importante, porque en ciertos días del año era dada una instrucción especial en cuanto a los eventos conmemorativos, ¿no es cierto? En cada fiesta había, se leía la Torá, se daba instrucción. Entonces, había 3 fiestas principales, como sabemos, y también varias menores en el calendario. Cada una tenía un significado y los significados de estos eventos eran discutidos informalmente durante las mismas. Cuando los niños estaban ahí preguntaban ¿por qué estamos acá? ¿No es cierto? Y entonces los padres explicaban, ¿no? Esas fueron las primeras enseñanzas. ¿Sí? Mientras los niños se sentaban a escuchar, mientras se realizaba alguna festividad especial, algún ritual, alguna cosa, se hacían preguntas. Esa era la forma. Con las preguntas de curiosidad y sus respuestas respectivas, los niños aprendían acerca de su herencia y cada vez aprendían en mayor nivel, ¿no es cierto? Así que los actos simbólicos, las prácticas rituales, las fiestas, la transmisión de la tradición en sí se convirtieron en herramientas de instrucción. Realmente tienen una utilidad. No podemos decir que no la tienen, a menos que los tomemos cerradamente como rituales y nada más. En realidad Yahweh hizo todas estas cosas para enseñarnos y de esta manera enseñó al pueblo. En una época en la cual no todos sabían leer y escribir, no existía la imprenta, ¿no es cierto? Los libros eran escritos a mano y todo lo demás, ¿no es cierto? Había pocas copias de la ley porque no era fácil tener todas copias, copiado a mano, y tenía que tener muchos requisitos de cuidado, ¿no es cierto? Tenemos que entender que la mayor parte de la transmisión, de la enseñanza, era por vía oral realmente, sin embargo siempre respaldada por las escrituras. No existe una tradición oral que no esté respaldada por las escrituras y que sea secreta y dada a algún tipo de élite especial. Eso no existe. Entonces, según la ley, el padre tenía la obligación de explicar a su hijo. Eso era lo que Yahweh decía todas las veces. Decía, no lo mandarás a la escuela para que los maestros le enseñen. No, tú le enseñarás a tu hijo. La obligación es de los padres de manera directa, ¿sí? Tenía la obligación de explicar a su hijo el significado de la fiesta, de los ritos y rituales que las acompañaban, porque él también las había aprendido de la misma manera, ¿no es cierto? La lectura de la Torá en estas festividades daba el trasfondo para este intercambio justamente de preguntas y respuestas. Los niños escuchaban las cosas de la lectura y preguntaban. Es lo lógico. En segundo lugar, la sinagoga. Las sinagogas, aunque no se sabe con exactitud cuándo surgieron exactamente, se las coloca siempre después del exilio, ¿sí? Al ser desterrados, fueron forzados a dejar su templo y su tierra, y desde aquella época se embarcaron en una larga jornada, ¿no es cierto? Una árida jornada, tan árida que jamás produjo fruto porque Johnny era estéril, como nación y raza, tratando siempre de mantener su identidad como el pueblo de Israel. ¿Sí? Al encontrarse en Babel, sin el templo, la sede de su relación con Yahweh, que no es cierto, eso era la sede, tuvieron que desarrollar una alternativa
a su sistema religioso para no perder del todo esa conexión, ¿sí? Su sistema se centraba en el templo, pero ya no estaba. Entonces necesitaron buscar algo, ¿no es cierto? Esa alternativa tomó la forma de la sinagoga local. Vemos aquí que el comportamiento yahudita fue siempre una cosa un tanto permanente, ¿no es cierto? Cada vez que Yahweh los disciplinaba con un yugo de madera, ellos se rebelaban porque ellos siempre se mantuvieron en un nivel de soberbia, creyeron que estaban por encima del todo, que la palabra de los profetas nunca era para ellos, ¿no es cierto? Aunque les advertían el camino y iban de parte del Padre, ¿sí? Y entonces, bueno, terminaban recibiendo un yugo de hierro. La primera vez fue el destierro del reino del norte, ¿no es cierto? Y el sometimiento del reino del sur, o sea, de Judá, bajo el reino asirio primero, pero ellos se rebelaron todavía, ¿sí? Y fueron sometidos al yugo de hierro fuera de su tierra. El yugo de hierro es siempre fuera de la tierra, en Babel. Entonces, de ahí regresaron trayendo más paganismo de los que tenían antes y entonces surgieron también las sinagogas. Las sinagogas tenían su finalidad en aquel momento, en aquel tiempo en que estaban fuera, porque era una forma de mantener esa unidad religiosa donde fuera de la tierra, donde no estaba el templo y donde no tenía nada, pero una vez regresado ya no tenía tanta necesidad de mantenerse la sinagoga, ¿no es cierto? Sin embargo, una vez que regresaron, reconstruyeron el templo y la ciudad y esa institución de emergencia, digamos, se mantuvo, ¿no es cierto? Los esfuerzos de los hombres al final siempre terminan consiguiendo crear copias defectuosas y nada más, por muy buenas que sean nuestras intenciones. Y han surgido muchos problemas a raíz de buenas intenciones, como por ejemplo la de evitar que la gente pronuncie en vano el nombre, entonces se exageraron tanto al punto de que prácticamente lo perdieron, ¿no es cierto? No se puede llegar a extremos solamente por las buenas intenciones. Y las buenas intenciones siempre es algo que son tentativas de ayudar a Yahweh. Y él no necesita nuestra ayuda. Él necesita nuestra confianza, ¿no es cierto? Eso es lo que él quiere. Él se ocupa de cuidar su nombre y de guardar todas las cosas, ¿no es cierto? Si insistimos, lamentablemente, normalmente terminará convirtiéndose en algo negativo, por muy puras y santas que hayan sido las intenciones. Pueden haber sido realmente muy buenas las intenciones, pero el resultado será negativo. Entonces, se puede decir que con bastante acierto que la sinagoga fue instituida en el siglo III, sí, antes de la era común, y tal vez antes, algunos aseguran que fue antes, pero no se sabe, no hay fecha exacta. La idea de tener centros locales con propósitos de adoración, estudio de la ley y enseñanza de los niños fue aceptada no solamente entre los judíos de la diáspora, sino también entre los que regresaron después de Palestina, porque por eso se mantuvo, ¿no es cierto? Cuando empezó la era neotestamentaria, cada ciudad importante ya tenía una sinagoga. En los lugares donde había poblaciones grandes de judíos, en Jerusalén, en Roma, en Antioquía, en Alejandría, en lugares no necesariamente en la tierra, ¿no es cierto? Existían varias sinagogas. Se dice que había unas 480 en Jerusalén en el siglo III antes de la era común. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la época intertestamentaria, ¿no es cierto? Entre los dos testamentos, y en ese momento ya vemos que había numerosas sinagogas desparramadas, ¿no es cierto? La sinagoga, en cierta forma, imita el mismo estilo de las escuelas griegas, las cuales fueron llevadas a Babel también. Sí, que es un estilo que nosotros tenemos en la actualidad también. Nuestras escuelas son de perfil griego y vemos cómo se va pasando todo de un lado para el otro. Entonces ahí vemos de dónde salen las cosas. La sinagoga se responsabilizaba por la disciplina de las personas que quebrantaban la ley de Moshe. Empezó a ser
como lo que tendría que haber sido los levitas en la tierra, ¿no es cierto? Los levitas eran los que tenían que ocuparse de esas cosas. Sin embargo, ese poder, entre comillas, pasó a la sinagoga. Los sacerdotes y escribas aparentemente no ocupaban un lugar especial en la vida de la sinagoga ni en la comunidad, o sea, no estaban relacionados, ¿no?, con la sinagoga. Sin embargo, una persona conocida como un buen rabí, alguien reputado, ¿no es cierto?, podía ser invitada a exponer, ¿no es?, como lo fue el propio Yeshua, como lo fue Shaul, ¿no es cierto?, que eran invitados porque tenían ese reconocimiento. Y un sacerdote, generalmente un sacerdote presente, pronunciaba la bendición. Fue justamente este sistema el que permitió que Yeshua y después los talmidim predicaran con cierta facilidad en las sinagogas, porque ese era el sistema que tenían, ¿sí? La instrucción general básicamente se componía de lecturas y exposiciones de las escrituras. Eso era lo básico. Un punto interesante es que no se permitía la recitación de las escrituras de memoria, a pesar de que todo el mundo las memorizaba. Era normal, era una práctica común. Pero se temía que al recitar pudieran entrar alteraciones, ¿no es cierto? No con mala intención inclusive, ¿no?, pero estaba bien, ¿no es cierto?, eso. Cualquier hombre de la congregación podía leer y generalmente la lectura se tomaba de la Torá, ¿sí? La lectura se hacía en hebreo y después se traducía al arameo, que era la lengua universal en esa época. Esas traducciones luego llegaron a ser, primero empezaron como una tradición oral y luego pasaron a tomar pasaron a la forma escrita y son los Targum, ¿sí? Los Targumim son justamente la traducción al arameo de lo que eran las escrituras. En los días de Yeshua estas traducciones en forma oral eran bastante comunes, ¿sí? Por ejemplo, Mordejai se refiere está citando en el capítulo 4 a Yeshaya, pero las palabras se corresponden más con la traducción en arameo que la traducción hebraica. En el tiempo de instrucción a veces había una lectura de los profetas después de la lectura de la ley. Muchas veces el culto o periodo de la instrucción concluía con una segunda lectura, ¿sí? Porque aunque como se dijo antes, se permitía una predicación, se podían predicar cualquiera, no era un pastor que estuviera en el púlpito, cualquiera podía exponer y hablar acerca de lo que se había leído, ¿no es cierto? Por ser el lugar donde se enseñaba la ley, la sinagoga ganó la reputación de ser la casa de instrucción, ¿sí? Y como ya se explicó antes, la instrucción formaba parte del culto de adoración y por eso sucedía en este lugar de adoración. Había, sin embargo, un lugar aparte con el propósito más específico de instrucción, ¿sí? En ese lugar los niños estudiaban la ley guiados por un maestro. Ahora sí aparecen separadas de las sinagogas, pero al mismo tiempo todo conectado, las escuelas, entre comillas, escuelas de los niños. Ahí sí empiezan a aparecer justamente los maestros. Y como estamos diciendo, todas estas cosas son derivadas del estilo de educación griego. El maestro que se ocupa de los muchos niños. La instrucción de los niños en la sinagoga es más semejante a nuestra escuela primaria realmente que a la escuela dominical cristiana, o sea, no era tanto religiosa. Además de la primaria, los jóvenes después también seguían estudiando en la sinagoga. Los que tenían deseos de continuar aprendiendo llegaban a ser rabinos, ¿no es cierto? O sea, se seguía en la carrera, por así decir. Sí, este bosquejo es muy breve y superficial de la sinagoga, solo para que tengamos una idea histórica, ¿sí? Sirve como el medio para ayudarnos a llegar desde la educación centrada en la familia hasta una educación más formal. La educación judaica formal se va a considerar un poco más adelante. La escuela elemental, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es esa escuela. La misma no aparece en las escrituras, sino en el Talmud, justamente, porque estas escuelas son posteriores a la destrucción del templo. Aquí vemos en todas y repetidamente, todo lo que vemos es cómo se fue insertando dentro de la mentalidad hebraica todo lo que
se venía desde Grecia y Babilonia, porque Grecia influenció enormemente en toda la cultura, a todas las civilizaciones a su alrededor, ¿no es cierto? Y todas esas cosas fueron traídas e implantadas. En sí, como decimos siempre, no es que sean cosas malas ni negativas, sino que Yahweh no dio esa orden, Él no dijo que se hagan así. Y de esa forma todas las cosas se tergiversan levemente, se van alejando de lo que es la base central, ¿no es cierto? Con el rabino Yosef Ben Gamala en el año 64 de la era común, o sea, 6 años antes de la destrucción del templo, ¿sí? Impuso a todas las ciudades la obligación de tener una escuela. Antes no era obligatorio, o sea, era opcional. Autorizaba también la apertura de escuelas privadas como medio para promover la competencia entre los maestros, según ellos él decía, la rivalidad acrecienta la ciencia, muy antibíblicamente por cierto, ¿no es cierto? Pero bien edomita esto. Edom siempre fue competitivo. Los rabinos que sobrevivieron a la destrucción del templo, sí, ya tenían todos bien incorporados el factor edomita que caracterizó a la facción farisaica de la época de Yahshua, proveniente de la conversión forzada a la que fue sometido Edom en la época de los macabeos. Esta época en que se desarrolla este formato de escuelas obligatorias y públicas, que como podemos ver surge primeramente dentro del ámbito judío a través de los edomitas, es también la misma que en que inventan el nuevo calendario y crean todo un nuevo sistema que gira alrededor de sus tradiciones, ni siquiera tradiciones antiguas, y solo tradiciones inventadas y justificadas con el respaldo de una tradición oral que nadie puede a la cual nadie puede acceder sino ellos mismos. Entonces, todas estas cosas se dieron más o menos todas en la misma época. Estas escuelas tenían un formato similar a las escuelas filosóficas griegas, basadas en el estudio de los aquí de los textos de la Mishnah, el Talmud, la Gemara, y allá las perdí en las escrituras, ¿está? Y realizando debates, normalmente entre alumnos y maestros, también entre maestros y entre escuelas, ¿no es cierto? Porque el debate es muy estimulado entre los judíos, dentro del judaísmo, dentro de la instrucción judaica, ¿no es cierto? Entonces podemos ver lentamente el desarrollo histórico, la incorporación de métodos y de formas de estudio paganas dentro de la estructura educacional hebraica. Lo que tenía que ser de la familia pasó a ser una cosa institucionalizada, como lo es en el mundo exterior, ¿no es cierto? Para la época de estas escuelas obligatorias, ¿sí? En el siglo I de la era común, tenemos bastante desarrollado el sistema educacional que hoy podemos ver ha sido implementado en nuestros estados. Es el mismo sistema. En el Berija de allá la palabra escuela se menciona una sola vez y es más en el libro de Hechos 19, pero como algunos se endurecieron y rehusaron creer, hablando mal del camino delante de la multitud, Shaul se apartó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. ¿Sí? En el Talmud, sin embargo, la importancia de las escuelas es enfatizada una y otra vez. A los talmudistas les interesa mucho todo este asunto de la educación en las escuelas. En el Talmud se encuentran discusiones sobre los sueldos de los maestros, ¿sí? Sobre competencia entre maestros. Dice que Jerusalén contaba, de ahí sacamos la información de que tenía 480 sinagogas, cada una con su escuela, ¿sí? Queda claro entonces que la sinagoga no es exactamente lo mismo que la escuela. La escuela es como la primaria, mientras la sinagoga sería la universidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Más para adultos y la otra era más para los niños, donde eran preparados separadamente para después pasar a la sinagoga. Y sí, a la escuela iban todos los días y a la sinagoga solo en el Shabbat también. Tenían diferencias. Tan importantes fueron las escuelas que el Talmud recomienda que los pueblos sin escuelas deben destruirse.
¿sí? Todo lo que no estuviera convenientemente adoctrinado tenía que ser destruido, evidentemente. Hoy sucede exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Se dio la mayor importancia a la elección de los maestros. Se prefería por su experiencia a los ancianos, obviamente. Eran objeto de mucha consideración, se los llamaba antorchas de Israel, príncipes del pueblo, columnas de la sociedad, todos esos títulos que les encantan, ¿no es cierto? El Talmud llega a decir, si el maestro y el padre necesitan auxilio, atiendan primero al maestro y después al padre, porque éste nos ha engendrado para la vida del mundo, mientras que el otro nos proporciona la eterna. O sea que el rabino es el que nos da la vida eterna, no el Padre Yahweh, ¿tá? Según ellos dicen estas cosas. En fin, solo hay uno que nos proporciona vida eterna, ¿sí? Y no la instrucción de los fariseos. Entonces, luego de siglos de dispersión, el enemigo hace resurgir el plan de Saúl, fortalece a Edom para tomar, disfrazado de Jacob, ¿no es cierto?, en venganza por lo que una vez Jacob le hizo, ¿sí? Que se hizo pasar por él, la tierra que siempre deseó tener. Y lo utiliza para ejecutar el plan más maligno de todos los tiempos, ¿sí? Extender su dominación a toda la tierra, disimuladamente, claro, al menos al principio. Entonces, unos 200 años atrás de este momento actual en el que estamos, comenzó a tomar forma una cierta conspiración, ¿no es cierto?, que ha sido bastante ridicularizada, algo que asusta a todo el mundo, ¿no es cierto?, y los pone a correr enseguida porque todos han sido adoctrinados que lo peor que puede sucederles es el bullying. Y si no está dentro del grupo, ¿no es cierto?, seremos dejados afuera y nos vamos a sentir muy perdidos. Entonces, de esta manera nadie investiga y ellos pueden avanzar en paz. A finales del siglo XIX, el tercer presidente de los Estados Unidos, que es el Laboratorio Mundial del Sionismo, ¿no? O sea, Thomas Jefferson decidió que la educación debía ser pagada en común por la sociedad para que todas las personas tuvieran acceso a una educación laica y gratuita. Debía ser laica para poder cortar la cabeza de las tentativas del sacerdote español José de Calazán, que en el 1600 más o menos propuso implementar escuelas también, cosa que le fue negada porque se decía que era una ridiculez, ¿no es cierto?, una pavada, aunque él montó una en su propia casa. De cualquier manera eso no tuvo mayores proporciones, pero el asunto era justamente sacar de las manos de la Iglesia Católica, que todavía no había sido infiltrada por completo, el poder de esta arma, porque la educación es un arma. Entonces así fue como se iniciaron las escuelas comunales, que funcionaron entre 1830 e inicios del siglo XIX, ¿no es cierto?, para pasar a llamarse escuela estadual. Empezaron primero ahí viendo cómo se hacía la cosa hasta que se fueron estableciendo de la forma en que nosotros las conocemos. A partir del momento que fueron llamadas escuelas estaduales, la educación fue socializada, es decir, fue puesta al alcance de todos y al mismo tiempo los hijos fueron vendidos al Estado. Antes de eso, solo los que disponían de recursos podían educar a sus hijos, eso lo sabemos, desde lo básico hasta carreras superiores. Finalmente, la educación se convertiría en obligatoria en casi todos los países del mundo, por lo menos hasta una determinada edad. Cada país determina lo suyo, ¿sí?, alcanzando en nuestra época, la cual es la encargada de definir el pensamiento de nuestros hijos, si se lo permitimos. En conclusión, como ya hemos dicho muchas veces, Yahweh nos deja libertad para que experimentemos la forma en que vamos a obedecerlo. Esto incluye también la educación de nuestros hijos. Sin embargo, no podemos alejarnos de sus órdenes básicas. Su orden siempre fue la misma, una y otra vez: educa a tu hijo. ¿Sí? En ningún momento nos da el permiso de que dejemos absolutamente toda su educación en manos de otras personas. Si yo quiero que mi hijo aprenda matemática y yo soy malo en las cuentas, bueno, le voy a pedir ayuda a otro, evidentemente, ¿no es cierto?, para que aprenda a contar correctamente. Perfecto, eso es comprensible, pero no toda la educación de nuestros hijos, sobre todo la parte que se refiere a conocer a Yahweh y a la educación ética y moral, ¿no es cierto? Podemos recibir ayuda, pero refuerzo, ¿no es cierto?, en ciertas materias, una forma de aprender en el cuerpo como miembros de la congregación, sí, también, pero la centralidad de la educación de cada uno de nuestros hijos está en cada uno de los padres, ¿sí?, está en nuestras manos. Únicamente si nosotros nos ocupamos de ella todos los días, vamos a descubrir si algo de lo que le enseñan
en otro lugar está desfasado o es incorrecto. Si nosotros no prestamos atención a nada, vamos a llegar que de repente tenemos un monstruo de 15 años que ha aprendido un montón de cosas que nosotros nunca controlamos. Y eso es lo que le sucede a muchos, ¿no es cierto? Tampoco se ve si existe alguna influencia negativa que debamos eliminar si no le prestamos ninguna atención, nos lo sacamos de encima. Me saqué el problema del hijo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que la sociedad actual está haciendo entre padres e hijos? Como veremos, los padres somos llamados a ser maestros, ¿sí? Ya que la orden es clara, enseña. De manera que todo padre tiene que ejercer esta función como una obligación directa de ser padres. Debemos retomar nuestro lugar perdido. Vamos a dar algunos principios para la educación bíblica en el hogar. La educación bíblica es aquella que busca resaltar la intervención de Elohim en la materia estudiada, o sea, lo que sea que estudiemos. ¿Qué tiene que ver Yahweh con ella, no es cierto? Entendiendo que Él es creador y dueño de todo lo que existe, ¿sí? Visible o invisible, por lo tanto, su dominio y poder se extiende a todas las esferas de la sociedad, todas. Específicamente en la esfera de la educación quiere revelarse a los niños a través de los objetos de estudio, de todo lo que les enseñemos, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y eso es lo que necesitamos enseñar, transmitir a nuestros hijos. En primer lugar, la educación de los niños busca como meta final el autogobierno bajo el gobierno de la cabeza, o sea que Mashiach, ¿no? Es decir, que el niño alcance la capacidad de manejarse por sí mismo en la vida, ¿sí? De acuerdo con los lineamientos bíblicos y siempre conducido por Mashiach, o sea, siempre bajo la cabeza. El autogobierno no es la libertad de conducirse a sí mismo según la carne, sino someter la voluntad propia a la voluntad de Elohim, dejándose gobernar internamente por Mashiach, nuestro Mashiach interior, que como Adón de nuestra vida nos conduce a tomar justamente decisiones adecuadas que nos traerán bien y no mal todos los días de nuestra vida. Un individuo que ha desarrollado el autogobierno bajo Mashiach no necesita ser gobernado o controlado exteriormente porque su interior ya tiene ese gobierno divino que le redarguye, le instruye, lo encamina para su bien y el de la sociedad. Nosotros ya tenemos ese ruach en nuestro interior que nos dice cuál es el camino. Entonces no se necesita justamente una Torah externa, una ley externa, porque ya empieza a ser interna. Y eso es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos. La educación entonces tiene que buscar que el niño o el joven razone bíblicamente. Pero también sucede que los padres necesitamos retomar esa educación para nosotros mismos en primer lugar. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo hoy por hoy nosotros, porque la situación ha llegado a un punto en el cual el deterioro es tan grande que ninguno de nosotros ha tenido mayormente una educación bíblica. Entonces necesitamos retomarla para nosotros hoy por hoy, como padres e hijos al mismo tiempo, para poder transmitir lo mayor posible, lo más que podamos a nuestros hijos. En segundo lugar, la educación en casa tiene que buscar como objetivo que los niños y los jóvenes se dejen gobernar por Elohim. No que hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Que es lo que dice el mundo, haz lo que quieras, será todo de la ley. Entonces, cuando le decimos a nuestros hijos lo que deben hacer, tenemos que tener cuidado de no estar dando órdenes arbitrariamente según un capricho personal, que también es otro error grave, sino estar guiando al niño hacia Elohim, ¿sí? Que en todo recordemos que nosotros tenemos que reflejar y manifestar al Padre. La forma adecuada de instruir al hijo tiene dos componentes, la autoridad y la compasión, ¿sí? Que son las formas en que nosotros manifestamos en nuestro nivel, ¿no es cierto?, la justicia y la misericordia de nuestro Padre. Siempre debemos representar para nuestros hijos la autoridad de Elohim. Tenemos que mostrarles que los padres están en primer lugar, ellos mismos bajo el gobierno de Elohim, ¿sí? Y por eso lo que piden es en representación de él y no de su propia carne, o sea, ellos están cumpliendo el papel que Yahweh les ha otorgado y por eso pueden gobernar la casa, dar las órdenes a los hijos y todo el resto de las cosas, pero los niños deben ver eso realmente. Por supuesto, esto tiene que estar respaldado por una vida que concuerde.
obviamente, ¿no es cierto? Que no sea un haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Al contrario, los padres como maestros deben siempre disponerse a representar en la vida real el comportamiento que desean que sus hijos adquieran. Queremos que nuestros hijos sean obedientes. Bueno, nosotros también tenemos que demostrar obediencia a las leyes de Yahweh, ¿no es cierto? Si somos malhumorados y con tendencia a explotar, ¿no es cierto?, en accesos de rabia, no vamos a obtener que de nuestros hijos un comportamiento medido y calmo. Evidentemente seríamos muy hipócritas, primero si se lo pidiéramos, pero además no le estamos dando ningún ejemplo para que ellos puedan imitar. Si somos impulsivos, nuestros hijos no serán prudentes. Si somos impacientes, ellos no van a ser pacientes. Y esa es la lógica. Entonces, si queremos que nuestros hijos desarrollen algún tipo de virtud en sí, que nosotros mismos nos poseemos, somos los primeros que tenemos que empezar a desarrollarla en nuestro interior. Tenemos que pedir ayuda a nuestro Mashiach interior para que eso suceda. Con toda probabilidad, los niños van a crecer expresando el mismo tipo de reacción que ven en sus padres. Esto es típico, así, ¿sí? Entonces, aun cuando la reacción sea negativa, ellos van a imitar esa reacción, lamentablemente. Y aun cuando ellos lleguen a odiarse, inclusive por tener ese tipo de reacción, la verdad es que las personas incorporan lo que ven hacer a sus modelos. Esto es importante. Y la inversa también es válida. No pueden incorporar lo que nunca vieron hacer. Y esto es muy importante también. Si un padre es impaciente, el niño jamás aprenderá a ser calmo y reflexivo, porque no tiene el modelo, nunca tuvo ese ejemplo, no sabe cómo ser calmo y reflexivo. Existe el caso de en que los padres tienen comportamientos opuestos, supongamos un padre impaciente y una madre calma, por ejemplo, ¿no es cierto? Los niños podrán incorporar ambos comportamientos, pero siempre reaccionarán con el que encaje mejor con sus propios temperamentos, ¿sí? Ya que no se les ha enseñado que un comportamiento es mejor que el otro. Porque generalmente ese tipo de conflicto familiar no se maneja. Es como un buffet donde pueden elegir el sabor que prefieren y eso a veces puede ser determinado de acuerdo a qué comportamiento, cuál de los dos consideran más ventajoso. Si ser calmo implica pasar las explosiones del impaciente en buena forma, ese comportamiento será incorporado. Pero si ser calmo me lleva a que me pisoteen, que me golpeen, que perder ventajas delante de otros que sean más rápidos, voy a terminar considerándolo como una desventaja. Entonces voy a elegir el otro comportamiento que es el negativo. Como se puede ver, es de suma importancia que los padres comencemos a comprender que somos el modelo que conformará a nuestro hijo, que tenemos que convertirnos primero en aquello que queremos que ellos sean. Entonces, antes de dar órdenes, tenemos que preguntarnos, ¿mis órdenes son bíblicas? No solo por el contenido, sino también en la forma en que las expreso. Y en segundo lugar, ¿estoy demostrando que es Yahweh quien gobierna o es nuestro capricho? ¿Sí? ¿Soy yo que estoy haciendo la cosa por capricho o estoy haciendo las cosas representando a Yahweh? Los niños van a ver la diferencia. En tercer lugar, es vital escoger bien lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿sí? O sea, lo primordial es enseñar lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Necesario, es la verdad. Nada más, ¿sí? Y la verdad es la palabra de Yahweh. Entonces, la verdad de la palabra aplicada a todas las áreas se enseña a través de verdades fundamentales, que son principios. Los libros de texto, los currículos académicos pueden ser usados, pero con prudencia y sabiduría. Hoy por hoy necesitamos revisarlo todo, ¿sí? Siempre y cuando lo principal sean los principios bíblicos. Si apoyan y concuerdan, son aceptados, si no, no. Es decir, no es incorrecto enseñar geografía, existe la geografía, no podemos negarlo. Historia, los acontecimientos han sucedido, matemáticas, lengua, nuestros hijos, solo porque son materias que no aparecen en la escritura. No es que esté mal, a pesar de que lengua no aparece en las escrituras, los niños tienen que aprender a leer si queremos que lean las escrituras. Entonces, son cosas básicas, ¿sí? Yahweh no desea hijos ignorantes, sino hijos que aprendan a escudriñar todas las cosas bajo la lupa de su palabra. Si nosotros sometemos
pasamos todas las materias a las escrituras, entonces de esa manera nuestros hijos van a aprender a discernir. Si algunos libros contradicen los principios bíblicos, deben ser dejados de lado simplemente. No podemos dejar tomar la teoría de la evolución, por ejemplo. Mucho material de psicología, y no necesariamente todo, y en general material humanista, como la filosofía, por ejemplo, que es el arte de admirar el propio ombligo, hay que dejarlo de lado explicando correctamente los motivos, ¿sí? Cuando el niño tenga la edad para comprender, obviamente, no se le puede dar las explicaciones a un niño demasiado pequeño. En la medida en que nuestros hijos crecen y empiecen a tener más contacto con la sociedad, es probable que surjan choques y controversias con sus creencias. Lamentablemente va a suceder. Pero es necesario también prepararlos para eso, darles las herramientas, darles las armas para que puedan defenderse en ese momento. Para esa edad es bueno acompañarlo en el proceso de investigación y descubrimiento de si las cosas que el mundo asegura son realmente verdades. No necesariamente porque son más tienen que ser la verdad, ¿no es cierto? Si su base, la de nuestros hijos, ha sido firmemente plantada sobre la roca, soportará toda tormenta. Por eso necesitamos firmarlos con firmeza en la roca. En cuarto lugar, la responsabilidad de los padres es alimentar a los hijos en los aspectos físico, mental y espiritual. Yahweh controló la dieta de Adán y le dijo que comiera de toda planta del huerto, ¿no es cierto? Pero fue explícito en restringir el único fruto que no podía comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, en este pasuk, Yahweh le está enseñando al hombre cuál es su forma de gobierno. Le está dando reglas. En primer lugar, explica. En segundo lugar, restringe. ¿Sí? Y en tercer lugar, muestra las consecuencias. Esto es básico para todo tipo de enseñanza. Esta es la forma de gobierno que Elohim nos enseña que tengamos en nuestros hogares. Los padres gobiernan de esta manera la familia y los hijos saben exactamente qué esperar. No hay sorpresas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Queremos establecer el gobierno de Elohim en nuestra familia, ¿no es cierto? En el área de la alimentación también. Antes de empezar a cenar decidimos que vamos a dar a nuestro hijo una comida saludable. Queremos preservar la salud y las fuerzas. Entonces el menú va a ser crema de verduras. Sabemos que vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Probablemente nuestro hijo de 5 años no va a querer tomarla, ¿sí? Porque hay cosas más deseables dentro de la cocina, ¿sí? Pero nuestra decisión y mejor elección para el niño es justamente esa crema de verduras. Entonces, antes de servir la cena, le diremos a nuestro hijo, hijo, la cena será crema de verduras. Quiero que te la tomes toda porque es buena para tu cuerpo, te hace bien, te deja fuerte y sano y está muy rica. Y he decidido que esa va a ser tu comida para hoy. Si no tomas la sopa, vas a tener que tomarla mañana al almuerzo, mientras los demás disfrutamos otro menú. Nosotros vamos a comer otra cosa y vos vas a tener nuevamente la sopa. Y además no vas a tener postre. Esto no es lo mismo que establecer las mismas condiciones después que el niño empieza a negarse a tomar la sopa, porque entonces no son condiciones, son amenazas. Entonces pasa a ser, si no te tomas la sopa hoy, la vas a tomar mañana. Si no te tomas la sopa, no vas a tener postre. Ahí son amenazas, la cosa es muy diferente. Antes el niño ya sabe perfectamente cuáles son las condiciones de la situación. Él puede tomar, sin embargo, la decisión que desee, porque Yahweh nos deja que tomemos las decisiones que deseemos. Una vez claras las explicaciones, las restricciones, las consecuencias, dejamos al niño ejercer su libertad de decidir obedecernos o no. Si no obedece, tomándose toda la sopa, deberemos sin falta aplicar todas las consecuencias, sin gritar, sin pelear, sin golpear, sin discutir. No se trata de un castigo, se trata de una consecuencia que ya había sido explicada. Yahweh no lanzó rayos y truenos sobre Adán y Jabá, ¿verdad? Entonces, el mejor castigo será ver, en última instancia, al hermanito o a los padres que sí tomaron la sopa comiendo el postre mientras él no lo puede comer, ¿no es cierto? Sin discusiones, pero con firmeza. Entonces, el niño tiene que aprender que toda acción tiene una consecuencia y toda desobediencia, sobre todo,
tiene una consecuencia que implica un castigo. Tengamos en cuenta que el principio mostrado en este ejemplo es la autoridad de los padres para decidir sobre la alimentación de sus pequeños. En este caso la alimentación puede ser con la ropa, puede ser con el horario de baño, el horario de guardar los juguetes, puede ser un montón de cosas, ¿no es cierto? Cuando crecen, el horario de entrada y salida de casa, hay muchas cosas, ¿sí? No se trata en sí de un castigo, sino de una consecuencia que ya había sido explicada. El niño tiene que entender que son sus propias acciones las que lo llevaron al punto de no comer el postre y tener que comer la sopa al día siguiente de cualquier manera. Entonces, lo mismo tiene que ser aplicado a todos los ámbitos, ¿sí? En los que los padres pueden establecer las reglas y los hijos tienen que obedecer las decisiones paterna. La conversación no se basa bajo ningún concepto en los gustos del niño o en un trato donde las dos partes ceden para estar todos contentos. Eso jamás. Los niños no pueden tener una autoridad al nivel de los padres, porque los padres son los que tienen la autoridad. Si el niño consigue de alguna forma alguna tranza con los padres, ¿no es cierto?, en la cual, bueno, vamos mitad y mitad, ¿no es cierto?, él aprende que se puede negociar, que hay cosas que son negociables y que él puede llegar a manipular. Entonces eso queda fuera de todo tipo de educación que esté de acuerdo con las escrituras. Entonces, Elohim explicó a Adán claramente cuál era su alimentación, sí le dio las restricciones y le dio las consecuencias. Después lo dejó en libertad de decidir. Esta parte es muy importante, que los padres la entiendan. Queremos desarrollar en nuestros hijos obediencia voluntaria. No queremos imponer, no queremos estar a los gritos ni nada. Uno no discute. Simple y sencillamente aplica la consecuencia que ya se había advertido. Yahweh dejó que Adán razonara y decidiera qué hacer. El gobierno de Yahweh siempre es para traernos bien y protegernos del mal. Debemos preparar a nuestros hijos para ser protegidos en el mal, pero no ser controlados por él, ¿sí? Como padres tenemos 20 años para trabajar en estos objetivos. Algunos principios que debemos aplicar para gobernar nuestra casa. En primer lugar, no nos hicimos a nosotros mismos. Elohim estaba antes, es superior, entonces no somos absolutamente dueños de nosotros mismos para hacer lo que se nos antoje. En segundo lugar, Yahweh justo, es perfecto y a Él le tenemos que rendir cuentas. Los niños tienen que aprender estos principios. Él sabe que es lo mejor para nosotros, aunque a veces nos parece equivocado, pero a la larga nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Y valora, por sobre todo, la obediencia de honrar al Padre. Es importante que el niño aprenda a obedecer, aunque le parezca que está mal, ¿sí? En tercer lugar, no tenemos favoritos porque Elohim no los tiene. Esto es en cuanto al favoritismo entre hijos, ¿no es cierto? Él no hace acepción de personas y eso debemos transmitirlo a todos los niños. No se ama igual a todos los hijos porque no todos son iguales. A cada uno se lo ama por lo que cada uno es y los niños deben comprender eso. En cuarto lugar, Yahweh delega en el hombre autoridad y dominio de la tierra, ¿no es cierto? Tenemos que enseñar a nuestros hijos que nuestra autoridad viene de Elohim y no de nuestros logros y esfuerzos, y que debemos desarrollarla justamente para ser dignos representantes suyos. En este sentido, nuestro gobierno sobre la familia como padres incluye obligaciones y deberes, ¿sí? Tenemos que suplir las necesidades básicas, evidentemente, comida, bebida y techo, no iPad o iPhones, ¿sí? Videogames y todas esas cosas. Que ellos hagan trabajos en casa es bueno y es necesario, es útil para su crecimiento. No estamos hablando de que se los explote, sino que tienen que aprender a hacer pequeñas tareas y colaborar sobre todas las cosas. En segundo lugar, tenemos que protegerlos del mal, o sea, tanto físico, espiritual como mental. Nosotros somos los protectores de nuestros hijos, ¿sí? Tenemos que educarlos en el respeto a Yahweh, tenemos que moldear su carácter. Nuestra responsabilidad como padres es criar una persona apta para el uso de Elohim. Y también, por supuesto, hay restricciones, ¿sí? No podemos matar a nuestro hijo, no podemos obligarlo a pecar, ¿no es cierto?, a robar, a mentir, a engañar, lo que sea, y no debemos provocarlos a ira. Parece exagerado mencionar que no podemos matar a nuestros hijos, pero el enfoque del punto es que entendamos que si bien Elohim nos dotó de autoridad sobre nuestros hijos, esta autoridad es limitada.
Hay muchos padres que lamentablemente sabemos abusan física, verbal y hasta sexualmente de sus hijos. Esta autoridad que Él nos ha dado viene con responsabilidad. Somos los responsables de aquello en lo que nuestros hijos se convertirán, no solo de lo que les hacemos de forma directa, sino de aquello en lo que se convertirán por nuestra culpa. No podemos decidir aspectos tan esenciales como la fecha de nacimiento y muerte de forma literal, evidentemente, matarlos, ¿no es cierto? Y aunque moldeamos su carácter, no podemos controlar sus corazones. Esto no matarlos incluye ciertamente justamente la muerte verbal y espiritual, ¿no es cierto? El matar a alguien con expresiones, cuando los padres agreden verbalmente a los niños, los menosprecian, se burlan de ellos, les gritan, nos hacen pasar vergüenza delante de los amigos, ¿no es cierto? La mayoría de las veces que reaccionamos gritando, no necesitamos hacerlo. Esa es la verdad. Hemos aprendido a hacerlo, pero no necesitamos hacerlo. Normalmente reaccionamos de esa forma porque lo que fuimos criados, ¿sí? Y todos tendemos a imitar a nuestros padres en muchos de sus comportamientos, los cuales imitaron a los suyos y van a saber dónde empezó todo eso. Aún los que odiamos, justamente, aquellos padres a los que odiamos porque han tenido comportamientos negativos. Muy negativos, ¿no es cierto? Muchas veces hijos que han sufrido abuso verbal repiten el comportamiento con sus hijos, simplemente porque lo único que han aprendido para lidiar con ciertas situaciones lo superan, no saben cómo encararlas y repiten ese comportamiento que odiaban que aplicaran a ellos. Es paradójico, pero el ser humano es así. Nosotros, como adultos, tenemos que aprender a revertir nuestras historias. Nosotros somos lo que somos, llamados a cortar con ese ciclo, modificando nuestras conductas de la mano del Ruach, ¿cierto? Para poder ser ejemplos vivos para nuestros hijos. De nosotros depende que se cierren esos ciclos. Exasperar a nuestros hijos es cuando provocamos que nos odien, los impacientamos, los irritamos y hasta que sienten odio, sienten ira, sienten rabia, que se arraiga porque muchas veces no pueden expresarla por miedo a las represalias, ¿sí? Y nos odian porque hemos hecho que se odien a sí mismos. Los hemos irritado, los hemos lastimado, menospreciado, tanto así que se sienten impotentes, se sienten inferiores. Como se odian a sí mismos, entonces nos odian porque fuimos el motivo por el cual ellos llegaron a odiarse y no se amarán a sí mismos, ¿sí? Aquí se vuelven iracundos, se vuelven irascibles, ¿no es cierto?, incontrolables y en un círculo vicioso, evidentemente. Podemos provocar que se odien a sí mismos porque los criticamos, no los valoramos por lo que son, sino únicamente por lo que hacen, entonces menospreciamos su persona y solamente los valoramos cuando tienen algún logro, no son nunca suficientes, nada de lo que hace alcanza, no es nunca suficiente, siempre hay algo más para conseguir, ¿no es cierto? Entonces llega el momento en que el niño dice, más sí, ¿para qué? Si total siempre nunca voy a llegar a alcanzar a que se sienta feliz. Cuando tenemos algo más que demandar de ellos, y cuando no logramos ver sus bondades, sino que siempre estamos resaltando sus faltas. Hay padres que solamente ven lo malo de sus hijos, cuando los agredimos verbal y físicamente, cuando siempre estamos criticando y nunca hay una sonrisa, cuando limitamos sus iniciativas, ¿sí? Cuando todo lo que propone es no, cuando planteamos un ambiente de rivalidad constante, ¿no es cierto? Y los hacemos competir entre hermanos o entre los amigos, con palabras y gestos. Estamos demostrando siempre desaprobación del niño, cuando los comparamos con sus amigos o con sus hermanos, no solo los hacemos competir, los comparamos todo el tiempo y generalmente para menospreciarlos, cuando le damos a entender que son el motivo de las diferencias entre papá y mamá. Muchas veces muchos padres acusan a sus hijos de lo que ellos mismos no saben manejar. Entonces, ¿cómo debemos educar? Tenemos que hacer que crezcan física, espiritual y intelectualmente. En la educación en casa el alimento intelectual es decidido y dispensado por los padres. La comida para la mente son las ideas, no los hechos, ¿sí? Los hechos soportan la idea funcional, pero no son la base porque nos interesa desarrollar su mente y que su mente vaya conociendo al padre. Si queremos que razonen, porque como el hombre piensa, así es. Necesitamos corregir
La clave es corregir con gentileza y con compasión, que es corregir, no castigar directamente, ¿no es cierto? Y en eso imitamos al Padre. Nuestra tendencia natural es que si desobedecen, queremos sacarlos del medio, ¿no es cierto?, aislarlos, pero Yahweh quiere que nos acerquemos a ellos y les hablemos. Cuando Yahweh llamó a Adán por su pecado, ¿qué hizo justamente? Él le preguntó qué había pasado y la situación era densa, ¿no es cierto? Él había hecho caer a toda la humanidad, aunque no lo tuviera en cuenta en ese momento. Le preguntó primero qué había pasado, ¿sí? Él estaba seguro de que había dado indicaciones y consecuencias muy claras, o sea, todo había quedado claro. Entonces, después escuchó a Adán, después tuvo compasión, le hizo la cobertura de piel a los dos, ¿no? Y finalmente aplicó la consecuencia con autoridad y sin dudarlo, pero no a los gritos y con golpes y nada. Entonces siempre tenemos que ser de fácil acceso para nuestros hijos, sin importar las circunstancias. Ellos tienen que tener, que poder acceder a nosotros, aún en sus peores momentos, porque nosotros somos sus protectores, ¿sí? Nosotros somos representantes de Yahweh y Él es de fácil acceso para nosotros, siempre. En tercer lugar, tenemos que conseguir una obediencia voluntaria. Como padres no podemos quebrar la voluntad de nuestros hijos. No son marionetitas que tenemos que conseguir que hagan lo que nosotros queremos. No son caballos que estamos arreando, ¿sí? Les explicamos lo bueno de la obediencia y lo malo de la desobediencia con detalles específicos, al alcance de cada edad. Ellos tienen que lograr su propia conclusión después de razonar, porque si no, no van a conseguir enseñarle nada a sus hijos. Nosotros necesitamos enseñar la experiencia completa, porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad, ¿sí? Porque Elohim gobierna al hombre por el bien del hombre. Nuestros hijos deben aprender que aun cuando a veces no comprendan y cuando crezcan comprenderán, las decisiones de los padres son todas para su bien y no son arbitrarias y caprichosas, si eso es lo que realmente vivimos. En cuarto lugar, los padres deben ser el modelo, como ya dijimos. Además de nuestra influencia como padre y madre, las mayores influencias en la vida actual de nuestros hijos son los compañeros, la escuela, internet, los medios de comunicación, la música, ¿no es cierto? Todas esas cosas que los influencian enormemente. En nuestras manos está el que esas cosas pesen más que nosotros y el padre, o al revés. Somos nosotros los que estamos determinando, los que debemos determinar eso. Muchas veces estamos cansados al final del día y llega nuestro hijo menor queriendo contarnos las cosas que hizo en el jardín, ¿no es cierto?, de maternidad, y puede pensar, estoy muy cansado ahora. Tuve un día complicado, no tengo ganas de escuchar esta pavada del niño. Pero recuerden que si no somos nosotros los que le damos a nuestros hijos atención de calidad, atención en amor, ellos saldrán a buscarla en otros lugares y ciertamente la hallarán. Tristemente la hallarán. Siempre he dado un consejo a muchos: disfruten de sus hijos mientras ellos quieran estar con ustedes, porque si no lo hacemos en una edad más tierna, llegará una edad en la que querrán estar solo con sus amigos y no nos escucharán. Entonces es cuando muchos padres pierden el control de sus hijos. En verdad nunca lo tuvieron. Estoy muy ocupado ahora, dicen algunos. Desocúpate. Así de simple. Replanteémonos nuestra escala de prioridades. Nuestros hijos están ahí encima. El carácter de nuestros hijos se está forjando a diario. La pregunta es, ¿quién lo está forjando? ¿Dónde lo está forjando? Si nosotros no le prestamos atención, saldrá a buscar a alguien que le preste atención, ¿sí? Entonces va a terminar idolatrando a esa cosa que puede ser una televisión, que puede ser un videojuego, que puede ser amigos, que puede ser muchas cosas. La palabra de Elohim determina que hay 6 cosas que describen nuestro trabajo como padre o madre. Enseñarles. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en tu casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Devarim 6. Que los capacitemos. Entrena a un muchacho en el camino que debe seguir y no se apartará de él ni en la edad avanzada, dice Mishlei 22. Proveer para ellos. Si alguien no cuida de los suyos y especialmente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Timoteo Aleph en el 5. Criarlos. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del maestro. Criarlos en amor.
Padres, no provoquen a sus hijos para que no se desanimen, dice Colosirim en el capítulo 3. Disciplinarlos, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, Timoteo Aleph en el capítulo 3. Amarlos, como siempre, este es el mayor mandamiento, sabemos. ¿Sí? No existe una orden de amar a nuestros hijos porque debería ser una cosa natural, ¿sí? Tiene que ser una ley grabada en el corazón de los padres, no existe mayor responsabilidad. Abraham tuvo un sobrino llamado Lot, ¿no es cierto?, que triunfó en los negocios pero perdió su familia. Las razones fueron porque tuvo una escala de valores equivocada, colocando las ganancias materiales por encima del éxito espiritual. Estuvo en el entorno equivocado, pensó que sus hijos podían vivir en Sodoma sin ser afectados por la ciudad. Tuvo las expectativas equivocadas, pensó que podía cambiar su entorno transigiendo en sus principios, siendo un poco blando, ¿sí? Dio mal ejemplo, pensó que su familia seguiría sus instrucciones, pero lo que hicieron fue imitar su estilo de vida. Y en quinto lugar, se relacionó con las personas equivocadas. No se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde de lo mucho que Sodoma había influido en su familia. Si alguien cree que puede vivir según las reglas del mundo y esperar que sus hijos sigan las de Yahweh, se está engañando a sí mismo. En lugar de predicar sobre cómo queremos que se comporten nuestros hijos, debemos comportarnos así para que ellos nos imiten.